Gracias por la invitación de hablar hoy. Me parece también muy importante hablar del tema del vino, ¿no? En los restaurantes, que muchas veces lo ignoramos, sobre todo los restaurantes que no cuentan con ese servicio de un sommelier. Y no hace falta tampoco tener un sommelier para mejorar el servicio del vino. A eso voy a hablar un poquito. Como bien ha dicho Julio, yo trabajo en el restaurante El Doncel y también aquí en la finca del Obispo. Nosotros tenemos más de 300 referencias de vino. No os voy a hablar de esas 300 referencias, no creo que tiene sentido, pero sí que me gustaría hablar de distintas cosas a tener en cuenta a la hora de confeccionar una oferta de vinos, ¿no? Creo que es muy importante y espero que si cada uno de vosotros os lleváis por lo menos una idea a casa y la aplicáis, pues yo ya me voy contento y feliz a casa hoy. Vale, vamos a empezar con una frase que me parece muy importante a la hora de pensar en una carta de vinos y me parece muy importante de tener una oferta llamativa, original, diferenciadora y representativa, ¿vale? Muy importante que sea llamativa, tiene que despertar el interés al cliente, no sería simplemente dar una carta de vinos que la hemos hecho sin ganas, creo que no tiene sentido, ¿eh? No, ahí se va a notar, lo va a notar el cliente, ¿eh? Los clientes hoy en día tienen muy afilado ese sentido de darse cuenta si hemos puesto cariño, hemos puesto cuidado en la elaboración de una carta de vinos. Tiene que ser original. No vamos a copiar, no recomiendo que copiéis las cartas de vino. De hecho, con las pautas que vamos a ver ahora, creo que no hace falta que miremos en otros establecimientos, otros restaurantes, a ver qué es lo que hacen. Y yo creo que se puede conseguir hacer una carta original. Diferenciadora, pues viene un poquito a la par con lo de ser original, ¿no? Tenemos que hacer una carta de vinos que nos diferencie de la competencia, ¿no? No tendría sentido tener todos alrededor de todos los restaurantes de la zona, de que estáis cada uno, tener los mismos vinos. Podéis hacerlo, pero no os recomiendo. Y representativa, sobre todo, pensar en un concepto. El concepto que ya tenéis de abrasador me parece estupendo, maravilloso además. Y aparte de eso, podéis pensar en esa parte de vinos, de hacerlo personal, hacerlo vuestro, que me parece muy importante también, ¿vale? También acorde ahí, os he puesto acorde al establecimiento y tiene que tener una extensión y formato acorde, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más ahora mismo. Vamos a hablar también sobre qué es lo que tenemos que seguir. Yo desde luego voy a tocar tres partes. Una sería la de los vinos que podemos ver, de los vinos en sí. Otra sería de cómo enfocar esa carta, que es lo que vamos a tener, los factores que vamos a tener en cuenta también. Y otra sería, que me parece la más importante, ese factor humano, ¿vale? Que también voy a tocar un poquito esa parte. Aquí vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos enfocar. ¿Qué queremos? ¿Seguir las tendencias actuales o queremos las referencias clásicas? La mayoría de los establecimientos eligen las referencias clásicas para no complicarse la vida, porque vamos a lo seguro, ¿no? Está muy bien. Yo aprecio muchísimo las grandes bodegas, las bodegas clásicas, las bodegas que tienen una historia, tienen un nombre, y me parece de lo mejor tener eso. Pero también tenemos esas tendencias que van cambiando a diario. Y no os digo a vosotros que lo hagáis, que eso lo vamos a ver más adelante. Con tal de encontrar en vuestro equipo a una persona que tenga un poquito de interés, un camarero, que tenga un poquito de interés, animándolo hacia esa dirección, yo creo que vais a conseguir grandes resultados, ¿eh? Y vuelvo a decir, vamos a hablar siempre de cartas, pues voy a hablar de cartas de 15, 20 referencias. No hace falta tener una carta de 300 para tener una oferta de vinos maravillosa, ¿vale? Las tendencias, desde luego que yo las sigo mucho, es decir, simplemente coger unas revistas de especialidad, ya puedes hacerte una idea de qué tendencias tenemos hoy en día, ¿no? Pero yo creo que la fórmula ahí, la mejor fórmula, mejor dicho, sería de combinar tanto la parte clásica como las tendencias. Las tendencias además cambian muy rápido y como nos despistemos nos podemos quedar desfasados. Entonces, lo clásico nunca se pasa de moda.
¿vale? Entonces, combinando esas dos partes, creo que podemos obtener una carta de vinos muy equilibrada, ¿no? Que es lo que queremos también. Y también satisfacer todos los gustos de nuestros clientes. Bien, vamos a hablar también un poquito sobre el soporte físico versus el soporte informático. También hoy creo que tenéis, sin saberlo yo, tenéis algo ahí también en la temática del concurso que vamos a tener después, de esa parte informática también, ¿no? Ese soporte digital, que es muy importante hoy en día. Igual, ¿qué es lo que vamos a escoger? Pues no lo sé, lo que tenéis en cada uno de vosotros en vuestros restaurantes, pero el soporte físico tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, pero también el soporte informático tiene sus ventajas y es verdad que cada día hay menos desventajas, ¿no? Porque una de las desventajas es que no todo el mundo sabe utilizarlo. Un cliente que tú le presentas un código QR a lo mejor te va a decir que no sabe utilizarlo, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo muy bien usar ese soporte informático, pero también tener alguna carta en soporte físico para esos clientes, ¿no? Si te lo tenéis en soporte físico, sí que os recomiendo tenerla siempre actualizada, no tachar los precios, ¿no? Pasar un poquito de tiempo. También el soporte informático, para actualizarla, hay que tener una persona que tenga esos conocimientos de poder actualizarla, ¿vale? En vuestra plantilla y me parece muy, muy importante también tener en cuenta esa parte, ¿no? Venga, vamos a seguir a hablar también de unos factores que influyen en la determinación de los vinos, ¿vale? Tenemos la carta de vinos y tenemos varios factores que hay que tener en cuenta. Uno sería la ubicación, tipología de cliente, oferta gastronómica, presupuesto, almacenes, precio medio, quién oferta, quién va a presentar la carta de vino, mejor dicho, y los gustos personales. Vamos a ver un poquito cada factor en parte. No os voy a dar mucho la chapa, va a ser muy, muy breve, ¿vale? Pero me parece muy interesante de que tengáis en cuenta todo eso a la hora de confeccionar vuestra carta de vinos. Venga, la ubicación, creo que es muy importante, ¿no? Los vinos que tenemos en la carta tienen que ser coherentes, tenemos que estar identificados con esos vinos. Os recomiendo mucho vinos locales, sabemos que esa es una forma muy buena de vender los vinos de la zona, además qué mejor que producto local con vino local, ¿no? Eso es un maridaje que nunca falla y nunca se pasa de moda también. Luego, podemos tener una carta solamente con vinos locales si es el concepto que buscamos, pero si os queréis diferenciar de esa forma que hemos hablado antes de diferenciarse, lo podéis hacer. Hay muchos restaurantes que solamente tienen vinos locales o tienen 2 referencias de Rioja, una de Ribera y el resto vinos locales, que me parece bien, ¿vale? Pero yo miraría más allá. Aparte de eso, tenemos muchas regiones, tenemos incluso vinos internacionales que en los últimos años se están poniendo muy de moda, hablando de las tendencias, ¿vale? Y creo que se pueden tener en cuenta incluso esos vinos internacionales. No hace falta hacer grandes cursos para poder manejar ese tipo de referencias. Hay cursos, hoy en día hay muchas formaciones, con tal de darle una breve formación a un empleado vuestro para poder manejar esas referencias, ya lo tenemos solucionado, ¿vale? Pero sí que me parece muy importante de saber qué es lo que vamos a vender. No hay nada peor que presentar una carta. Hacemos una carta muy bonita, pero no sabemos, ¿no? Eso es. Hay que conocer a fondo tu producto, ¿no? Igual que vosotros sabéis dar a conocer muy bien vuestros productos, Julio, yo creo que es muy importante también conocer esos vinos. Los vinos nacionales es muy fácil de tenerlo, ¿eh? Visitas a la bodega. Los bodegueros, las bodegas, desean a que vayáis a conocer su producto, os enseñan ahí todo lo que están haciendo, quedaros con esas historias de vida que tienen, la mayoría de ellos, quedaros con los vinos que os gustan ahí y ahora vamos a ver en qué es lo que se traduce eso al fin y al cabo, ¿no? Vamos a tener en cuenta también la tipología del cliente, qué clientes nos visitan. Mucho cliente extranjero, mucho cliente nacional, sé que venís de un poquito de todas las regiones, ¿no? Entonces hay que tener un poquito en cuenta de qué es lo que nos pide también el cliente, ¿vale? Ver un poquito, si nos piden más vino blanco, pues a lo mejor tenemos que hacer un poquito de énfasis en los vinos blancos, más espumoso, pues en los espumosos. Un poquito el cliente es el que marca. De nada sirve tener ahí vinos que a nosotros nos gustan, pero no es lo que busca el cliente,
hay que venderlos, estamos ahí para eso. De hecho, yo soy un empleado, no tengo restaurante, pero eso lo tengo muy, muy presente, eso, ¿no? De que tiene que ser rentable. Además, hay un estudio que dice que puede ser que los sumilleres sean los más rentables que hay en un establecimiento si lo hacen bien. Es decir, puede dar mucho beneficio a un restaurante. Así que no os digo que contratéis un sumiller mañana, pero un poquito de formación a algún empleado le va a venir súper bien. Vale. Venga, vamos a seguir con el tipo de oferta gastronómica, que es lo que ofrecemos. Depende del tipo de comida, estilo, formas de comer, de pie, sentado, con las manos, más informal, más formal, pues ahí es donde buscamos, miramos eso. Entonces, en función de esa parte de nuestra oferta gastronómica, pues también habrá que seleccionar vinos de corte más informal, vinos con más nombre o no. ¿Vale? Eso ya depende un poquito de nuestra oferta gastronómica, que tiene que ir muy unida. Lo que os decía, comida local, vino local, también hay otros tipos de maridajes que hay igual, hay cursos específicos, no vamos a entrar tanto en... Voy a tocar solamente esa parte, voy a mantener un poco, aunque me cuesta, siempre me desvío de un tema a otro, porque me gusta mucho hablar de los vinos. Y creo que es muy importante. Esa unión entre la comida y el vino me parece muy importante. De hecho, nosotros en el Doncel, por ejemplo, muchas veces hacemos muchas reuniones en las que nuestros maridajes entre sala y cocina, sumillería y cocina, para adaptar algunos platos en función de los vinos. Algunos incluso los construimos alrededor de un vino. Nos gusta mucho hacer este tipo de juegos entre comillas, porque es un juego maravilloso, es nuestro trabajo, pero también es un juego al mismo tiempo, ¿no? Y cuando sale bien es maravilloso. Vamos a ver también el tipo de local, según la decoración, el estilo, si está climatizado, si es un establecimiento de lujo, uno de barrio, pero ahí no va a entrar mucho, ¿vale? No tiene tampoco por qué. Yo he visto cartas de vinos que ni en estrellas Michelin tienen en un bar de carretera. No siempre la regla en este caso, ¿vale? Presupuesto. Tenemos que tener muy claro, no es barato tener una carta de vinos de mucho caché, ¿no? Tenemos que tener claro la capacidad que tenemos de compra. Entonces, en función de eso, vamos a establecer también que va muy ligado al siguiente punto, que es de almacenamiento. ¿Cuánto género podemos tener en nuestro almacén? ¿Vale? En función del presupuesto se establecerá la oferta. Si eso ya depende de cada uno de vosotros, lo que os queréis gastar en vuestra bodega. Si creéis que va a funcionar, pues adelante, a comprar más vinos. Si no, pues poquito a poco vais ampliando la carta de vinos o la oferta hasta donde veáis que funciona. Cuando ya hay que parar, porque os dais cuenta, pues ya cortamos un poquito el grifo ahí. ¿Vale? Vamos a hablar también del almacenamiento. Si no contamos con un lugar apropiado para conservar los vinos, climatizado y con las condiciones necesarias, tendremos que tener la oferta de lo mismo acorde. Yo os animo a que hagáis esa inversión en un armario climatizador, que creo que no, por si alguien no lo tiene, creo que hoy en día casi todo el mundo lo tiene, pero creo que es muy importante tener ese servicio del vino a la temperatura correspondiente. No es una inversión si no lo tenemos, pero nos va a durar muchos años. Además, un buen armario climatizador es muy importante porque las vibraciones son muy importantes también, el tipo de motor que tiene, las vibraciones le vienen muy bien al vino, compráis una botella un poco más especial, la dejáis ahí durante más tiempo guardada y a lo mejor la abrimos y nos damos cuenta de que ya no está bien el vino por ese motivo, ¿vale? Puede pasar también. Mínimo 2 zonas de temperatura. Vinos blancos, vinos tintos, muy importante. Siempre se dice que el vino tinto a temperatura ambiente, pero temperatura ambiente de hace 20 años no es lo mismo que la temperatura ambiente de hoy en día. Entonces, eso hay que olvidarse un poco y mirar un poco del estilo de vino. Incluso hay vinos blancos que se toman más calientes y hay vinos tintos que se toman más frescos. Entonces, ahí depende un poquito del estilo de cada vino, ¿vale? Vamos a ver también el precio medio de la carta de comida. No tiene sentido tener una carta de vinos con referencias muy caras y luego nosotros vamos a vender comida más barata. No tendría mucho sentido. Vais a vender vino, pero poco, ¿vale?
Entonces, ahí hay que tenerlo muy en cuenta eso también. Hay excepciones, lo que os decía, yo me sé algún restaurante que está de carretera y tiene una carta de unos vinos que dice no sabes de dónde, cómo han salido esos vinos ahí. Pero bueno, cada uno tiene los suyos. He puesto ahí que no sería conveniente que nuestra oferta de bebidas sea de vinos que superen 100 euros en una estación de servicio, pero los hay también, ¿eh? ¿Vale? Vamos a verlo. Capacidad de recomendación de la persona que oferta los vinos. Esto sí que me parece muy importante. Debemos saber qué conocimientos tiene la persona que ofrece la carta de bebidas. Tenemos que conocer a nuestro personal, que eso no tengo la menor duda de que estáis ahí en continua formación de vuestro personal y hablando con vuestro personal y ver, sobre todo, seguro tenéis esa sabiduría, igual que mi jefe en su día lo ha tenido, de ver cuál de los empleados tiene esa necesidad de aprender más en la vida, que creo que es muy importante, ¿no? Hay personas que se conforman, no pasa nada, hay que tenerlos también, pero también creo que en casi cualquier empresa hay esos empleados que tienen esa inquietud, ¿no? Y podéis enfocarla un poquito por ese lado también, que os va a traer más beneficios también a vosotros como empresa, ¿vale? Formarse para conocer 12, 15 referencias, lo que os dije antes, no es tan complicado, ya que las bodegas nos reciben con las manos abiertas y nos quieren hacer partícipes a sus proyectos, ¿no? La motivación, muy importante, ¿no? Lo que os decía. Y los gustos personales. A la hora de vender un vino, esto es una cosa muy, muy importante. Cuando un camarero o un sommelier se acerca a una mesa y tenemos en la carta vinos que conocemos, hemos visitado las bodegas, sabemos historias del bodeguero, tenemos ganas de contar esas historias, porque somos así, tenemos ganas de contar lo que sabemos. Y conocemos, pues os aseguro, mira, os voy a contar una anécdota. Cuando estudiaba esa parte de sumillería, el profesor me decía, a la hora de catar es muy importante el estado de ánimo que tenemos. Yo estudié en Teruel, en la Escuela de Hostelería de Teruel. Y había días, he trabajado también en esos tiempos, y había días que a lo mejor pues no ibas con todas las ganas del mundo. Después de un fin de semana más duro, el lunes te ibas a Teruel, a la Escuela de Hostelería, pues te costaba, ¿no? De aquí de Sigüenza hasta ahí, pues unos 190 kilómetros más o menos. Era verdad. Esos días que estabas un poco hecho polvo, pues no catabas igual, los vinos no eran iguales. Entonces, cuando vais creando igual eso mismo, lo pasáis al cliente, si vosotros sois capaces de crear cierta magia alrededor del vino, pues al cliente le va a parecer maravilloso y muchísimo mejor, porque le va a influir, al igual que a mí me influía cuando cataba esos vinos y mi mente no estaba del todo bien, ¿no? Porque no estaba descansado, pues me pasaba yo lo mismo. Pues eso, si sois capaces de llevarlo y crear esa magia se trata del vino al fin y al cabo. Si le creéis un poquito una historia, una pincelada sobre algo que no sabía, aunque sea un vino conocido, que aunque sea un Ramón Bilbao, por ejemplo, que aunque también hacen cosas muy interesantes, pues me parece muy interesante. Y vamos a hablar un poquito también de cuatro cosas muy importantes, que una sería la estructura de una carta de vinos, que me parece importante saberlo, qué estructura seguir, que tenga una lógica, que tenga un orden, ¿no? Tenemos la calidad de los productos que buscamos, el número de referencias, que ahí ya hemos visto, no voy a insistir en eso. Yo con 20 referencias tenéis suficientes, ¿eh? Si lo hacéis dinámico, vais cambiando y lo sabéis manejar, con 20 referencias sabéis impresionar un cliente, ¿eh? Con eso os aseguro que podéis buscar un estilo de vino para todo el tipo de cliente y van a quedar chapo, ¿vale? Luego tenemos el enfoque de la carta. Vamos a hablar de la estructura de una carta de vinos. Pues en la estructura, esta es una estructura que yo personalmente sigo en el Doncel, ¿vale? Luego ya cada uno la aplica de la forma que le parezca. Lo primero que suelo tener son los vinos generosos. A mí me parece muy importante tener o bien un vino de Jerez o un vino de Montilla Moriles. Me parecen maravillosos esos vinos. Vinos además que no cuesta nada tener 2 botellas ahí
Vamos abriendo, además son vinos que aunque lo abrimos y lo seguimos por copas porque una botella es más difícil de vender, pero nos van a durar una eternidad. Son vinos que no se nos pasan. Entonces, con eso no tenemos pérdidas y tenemos ahí para ofrecer un vino más especial, ¿no? Y además es un mundo maravilloso los vinos de Jerez. Tenemos los vinos espumosos. Ahí pues podéis tener desde champán, que luego vais a probar también, un champán maravilloso, a vinos tipo frisante que también vais a probar, que ya se han puesto muy de moda, hablando de las tendencias, hablando de lo clásico, ¿no? Podéis jugar un poquito con todo eso, podéis buscar un espumoso de la región, si hay algún elaborador cerca de vosotros. Hoy en día simplemente es buscar la calidad, que yo creo que ahí es donde está el lujo. El lujo de poder dar a disfrutar un vino a un muy buen precio y muy alta calidad. Yo creo que ahí hoy en día es donde está el lujo del mundo del vino. No buscar esas referencias top de mucho caché, ¿no? Bien, luego tenemos los vinos blancos. Los vinos blancos luego los podemos dividir si nos queremos complicar la vida, pero yo tampoco recomendaría dividirlos, sobre todo en una carta cortita, ¿vale? Luego podríamos dividirlo en vinos blancos jóvenes, vinos blancos con crianza, ¿vale? Tenemos los vinos tintos, igual los podríamos dividir, vinos tintos frescos, los de maceración carbónica, por ejemplo, los vinos tintos de crianza, los vinos tintos de reserva, pero con tal de tener en la carta el apartado de vinos generosos, espumosos, si decidís tenerlos generosos, vinos blancos, vinos tintos y luego los vinos de postre. Muchas veces son los grandes olvidados. Muchas veces no tenemos en la carta ningún vino de postre. Pues yo creo que hay que tener por lo menos un vino de postre. Los PX son maravillosos. Pero aparte de los PX, tenemos en España muchísimos otros vinos dulces. Si buscamos algo más fresco pero dulce, pues no sé, creo que trabajáis con los de Paco de Carraovejas, Julio. Pues por ejemplo ellos tienen el Berling, que es un vino dulce pero muy fresco al mismo tiempo, ¿no? Buscan ese corte como los Riesling alemanes dulces, que me parece muy interesante también como vino dulce, por ejemplo. No os olvidéis de eso, por favor, de los vinos de postre, cada vez son los grandes olvidados en una carta de vinos. Bien, la calidad, pues lo que os decía antes, nuestra labor como sommelier y vosotros de ofrecer una carta de vinos creo que no es vender solo estas referencias top, estas referencias que tienen mucho nombre, sino es dar, un cliente va a quedar muchísimo más satisfecho si le dais, si os quiere pedir un vino, por ejemplo, de más dinero y vosotros le vais a dar otra alternativa, un pelín más barata, aunque vais a ganar a lo mejor lo mismo. Le vais a dar un vino un pelín más barato, pero de la misma calidad y le va a impresionar mucho y así vais a fidelizar a un cliente. Yo en el restaurante me ha pasado muchas veces de escuchar a un cliente, hemos vuelto simplemente para volver a hacer el maridaje, por ejemplo. Pues eso me parece, te llena de alegría, te llena de motivación y te hace seguir adelante y además el cliente te va satisfecho también, todo el mundo gana, es un matrimonio realmente eso. Enfoque de la carta. Aparte de poner en ese orden lo que os he puesto antes de la estructura, el enfoque de la carta también me parece muy, muy importante, ¿vale? ¿Cómo lo queréis enfocar? Lo que os dije antes, vino blanco, vino tinto, espumoso, dulce, pero también podemos enfocarlo de otras formas, por países. Podemos dividir en nuestra carta por países, ¿vale? Podemos dividir por, hablando de lo que os dije antes, los vinos internacionales, en los últimos años en España se consumen bastante más, aunque yo soy muy fan de los vinos regionales también, de Castilla-La Mancha los apoyo mucho. Luego tenemos por regiones, pues en La Rioja, Castilla-La Mancha, Burdeos, Borgoña, lo podemos dividir, ¿vale? Incluso muchas veces podemos mezclar, es decir, vino blanco, pues empezamos España, después de vino blanco, España. Después de España empezamos con Rioja, ¿vale? Luego nos vamos con la denominación de origen calificada Rioja. Y todo eso, a la hora de buscar el cliente un vino, pues tiene un poquito más de lógica para ese cliente, ¿no? Ya sabe ubicarse, sabe qué es lo que va a buscar y le facilitamos un poquito el trabajo a la hora de mirar. Incluso hay gente que está clasificando el enfoque de la carta es por precio, ¿vale? Eso ya es a elección vuestra. Tenéis que buscar una fórmula vuestra y hacer que esa carta de vinos tenga cierta lógica, que me parece muy, muy interesante. Variedades de uva igual, ¿eh?
Mucha gente que clasifica por variedades de uva, porque ¿cuántas veces no os han pedido a alguien? Pues quiero a mí me gusta mucho el garnacha, porque se ha puesto de moda el garnacha, o seguro que habéis escuchado, pues no sé, saliendo de Albarriño, de Rueda, un godello, ¿no? Ponme un godello, pues lo tenemos ahí en la carta, tenemos distintos godellos y lo hemos puesto por variedades. Otra forma de enfocar la carta, nuestra carta de vinos. Interés nuestro. A lo mejor nos interesa vender ciertas referencias, pues también podemos poner en un lugar más visto ese interés que tenemos. Luego, maridajes, por ejemplo, si os queréis complicar más, ahí no voy a insistir mucho, la temporalidad, podéis cambiar la carta por estaciones, no es lo mismo, nosotros lo hacemos bastante. A ver, no cambio toda la carta, pero es verdad que, por ejemplo, en verano tengo bastante más vinos blancos y frescos, ¿vale? Que en invierno tengo bastante más vinos tintos, que creo que además se piden más. Entonces, amplías un poquito esa oferta de tinto en invierno y amplías la oferta de blanco en verano, que me parece muy interesante también. Pues con esto no me enredo más. Os invito de escoger de vuestro equipo por lo menos a una persona, que formarla, mandarla a visitar bodegas de vez en cuando y ampliar vuestra carta de vinos hasta donde cada uno sepa que puede llegar a controlar y a tener, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Tenemos una pregunta. ¿Perdón? Perfecto. Dame voz, por favor, a este micro. Yo quería hacer una pregunta. ¿Tú ves recomendable meter en la carta de vinos una referencia como un vino sin alcohol, el win? Quiero decir, hay mucha gente que no lo califica como vino, es otra referencia, pero sí que es verdad que hay mucho tipo de clientes, sobre todo depende de dónde estés. Si tienes gente pues que embarazadas que les apetece una copa de alcohol, gente que ahora tienen que coger el coche para conducir, quieren volver y con una carne quieren tomar esa copa de vino que les recuerda a ese momentazo de estar disfrutando y se quedan cortos sin poder beber. ¿Sería recomendable meterlo de la carta de vino, tenerlo al margen o no tenerlo? Yo te voy a contestar desde el punto de vista, de hecho, si lo que hemos hablado os daría la respuesta a eso. Eso es la tipología de cliente. Es decir, si a ti el cliente te pide eso, por supuesto que deberías de tenerlo. Es decir, si te pide una vez al año, ten una botella fuera de carta. Sí, cuenta. Entiendo que mucha gente no te va a pedir eso porque es un producto como muy nuevo, pero sí que se da mucho la circunstancia del típico cliente que te piden la carne, que quieren acompañar con un vino, pero te dicen, es que tengo que conducir, no puedo tomar vino, ponme una cerveza sin alcohol. Ahí es un momento de venta. Pero claro, no me lo pueden pedir porque es muy desconocido, es un producto. Eso sí que yo creo que puede ser un anclaje para sorprender al cliente y decirle, no te preocupes, tengo una referencia que es un vino, y más ahora con era como carro ovejas lo tienen, ¿no? Total. Es decir, que tenemos es una oportunidad para todos para los restaurantes del grupo de decir, pero encima vas a degustar una carne buena con una copa de vino sin alcohol, pero es una copa de vino. No, desde mi punto de vista personal, por ejemplo, no lo veo tal como un vino del todo, ¿vale? Ya. Pero para ese cliente sí que puede ser una buena opción, ¿vale? Desde mi punto de vista personal, yo cuando cato, para mí uno de los parámetros de la estructura del vino es el alcohol, entonces si tú le quitas el alcohol ya no tiene la misma estructura el vino, ¿vale? Pero yo no soy anti los vinos sin alcohol. De hecho, está valorando incluso hacer un maridaje sin alcohol, no solamente con vinos sin alcohol, sino también con kombuchas, con infusiones, con buscar ese tipo de fermentaciones que no lleven alcohol, ¿vale? Recomendable meterlo Sí. dentro de la carta. Tenerlo como un producto fuera, pero no meterlo dentro de la carta. Lo podrías meter incluso en la carta, pero si tu enfoque es una carta de 15, 20 referencias, no lo metas en la carta, mete otros vinos, que vas a vender más. Tenlo fuera de carta, y si te va a decir el cliente, estoy de viaje, no me va a tomar nada, pues tengo también fuera de carta, tengo alguna botella de vino sin alcohol que le podría ofrecer, y empiezas a contar del vino, cómo se ha elaborado, dónde gana de alcohol, si lo quiere probar y demás. Entonces, es una buena forma de venta. Y otra pregunta, el formato pequeño, las botellas de medio, quiero decir,
¿Es recomendable tenerlo dentro de la carta o también sacarlo fuera de la carta? No, eso lo podéis tener dentro de la Vale. carta. De todas formas, en el momento que vosotros tengáis una persona que sepa manejar bien la bodega, esa persona va a saber venderte dentro de la carta y fuera de la carta, lo que tengáis. De hecho, el cliente, en la mayoría de las veces, se va a dejar aconsejar. Y simplemente sabiendo mirar las pistas del cliente, qué es lo que quiere. Yo personalmente, con las botellas de medio litro, solamente tengo una referencia, por ejemplo, de las 300 en carta, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, uso el Corrabin, ¿vale? Que es un aparatito que lo que hace es perforar el corcho, va sacando el vino, y yo sirvo por copas casi cualquier referencias. Yo a lo mejor tengo ahora mismo en el Donfel, hay 50, 60 botellas empezadas y no pasa nada. No. En el Donfel no tenemos solamente vinos caros. De hecho, la gran mayoría de los vinos son vinos que no sobrepasan los 35 euros. En la carta, ¿eh? No precio de coste. Perfecto, pues. Muchísimas gracias, Andrei. Gracias a vosotros. Gracias.